Perfecto. Pues comparto la pantalla. Sí, comparte. Muy bien, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo día a la plataforma de formación de Diagnóstico por la Imagen. Hoy la sesión nos las va a dar a Andreu Antolín, que es R4 en el Hospital Vall d'Hebron, y nos va a exponer el uso de la inteligencia artificial para el cribado de cáncer de pulmón. Cuando quieras, Andreu. Vale, perfecto. Pues gracias por la presentación. Vale, pues como he dicho, soy Andreu Antolín, residente de cuarto año del Hospital Vall d'Hebron y voy a hacer la sesión sobre el uso de la inteligencia artificial para el cribado de cáncer de pulmón. El índice que voy a seguir para esta sesión va a ser, en primer lugar, hablar sobre el problema actual del cáncer de pulmón, especialmente dentro del panorama europeo, que existe hoy en día actualmente sobre el cribado de cáncer de pulmón, su historia y actualmente las nuevas perspectivas para el futuro de este cribado. Y luego, en el segundo bloque, el papel de la inteligencia artificial en este cribado para los distintos ítems que podemos evaluar. Tanto vendría a ser la detección de los nódulos pulmonares, la segmentación de los mismos, como la clasificación si es maligno o benigno, u otros como, por ejemplo, algoritmos de reconstrucción de imagen para poder disminuir todavía más la dosis de los tags de baja dosis que se utilizan en este cribado. ¿En qué punto estamos sobre el uso de estas herramientas para la detección de los nódulos en programas de cribado de cáncer de pulmón y qué problemas afronta? Y finalmente ya las conclusiones. Entonces, si vemos el problema actual sobre el cáncer de pulmón, en la Unión Europea es la principal causa de muerte relacionada con cáncer, hasta un 20,4% de las muertes por cáncer son correspondientes a cáncer de pulmón, y esto es debido a que la supervivencia a los 5 años es muy baja, un 13%. ¿Y esto a qué es debido? Esto a qué es debido básicamente a que se diagnostica en estadios tardíos, debido a que los estadios iniciales es generalmente asintomático. Por ejemplo, el 50-70% de los pacientes se llegan a diagnosticar en estadio 4, mientras que menos el 15% solamente en estadio 1. Es el cuarto en frecuencia tras el cáncer de próstata, mama y colorectal, pero si lo que segregamos por sexos es el segundo en frecuencia en hombres y el tercero en mujeres, y tiene un alto impacto económico. En 2009 se realizó un estudio económico que se vio que el coste del cáncer de pulmón en la Unión Europea era de 19 billones de euros y que si se hacía el análisis, el 50% era debido a las muertes prematuras. Por esa razón, debido a que tiene un tiempo de latencia largo y que se puede ser detectado mediante una prueba, que en este caso sería el TAC de baja dosis, es susceptible de ser incluido dentro de los programas de cribado. Pero esos programas de cribado tienen que ser coste efectivos y existen algunas series de problemas actuales, como por ejemplo, y que hemos mencionado anteriormente, la falta de radiólogos o el tema del sobrediagnóstico. Entonces, si hablamos estrictamente del cribado de cáncer de pulmón, el principio de los años 90 se realizó un estudio en Estados Unidos, el R Lung Cancer Action Project, en el cual ya se vio que el TAC de baja dosis era superior a la radiografía de tórax para la detección de nódulos pulmonares no calcificados. Si bien no fue hasta principios de los años 2000 en el que se realizaron dos grandes ensayos, uno en Estados Unidos en 2002-2004, que es el National Lung Screening Trial, y otro en Holanda y en Bélgica, que es en Nelson, entre 2003 y 2006, en el cual, en el de Estados Unidos, se vio que el TAC de baja dosis era superior a la placa de tórax para la detección de los nódulos pulmonares y además tenía un 20% de reducción de la mortalidad. Y en el cambio, en el Nelson también se vio una reducción de la mortalidad para cáncer de pulmón, solamente en hombres, debido a que la cohorte que utilizaron era una cohorte que tenía mucho hombre, tenía pocas mujeres, y a pesar de que hubiera una alta reducción de mortalidad en mujeres, no era significativo debido a su escaso número. Y hasta la fecha se han hecho más de 20 estudios de cribado de cáncer de pulmón. Aquí he dejado un link en el cual le hacen un resumen básicamente de todos los ensayos clínicos que hay hasta la fecha, pero todos ellos coinciden en que básicamente el cribado con esas herramientas de inteligencia artificial en distintos intervalos, bianual o en un mismo año, pues también tienen una reducción de la mortalidad. Entonces, tal es así que el cribado de cáncer de pulmón a grandes rasgos está implementado en Estados Unidos, en China, y en Europa está implementado también en Croacia. Y si vemos las recomendaciones del screening de Estados Unidos en 2021, que fue la última actualización, está dirigido a adultos entre 50 y 80 años que son fumadores o exfumadores de menos de 15 años, una dosis de paquetes año acumulada de 20, y se hace de forma anualmente un TAC de baja dosis. Y esto es así que tal es la evidencia que en Europa también la Comisión Europea está instando a los distintos países a aplicar políticas en esta dirección, en la implementación de los programas de screening de cáncer de pulmón. Tal es así que muchos países tienen programas piloto. En España el programa piloto se le conoce como el proyecto Cassandra, y existen algunos países europeos que están más avanzados. Por ejemplo, el Reino Unido ya está en fase de implementación, otros como por ejemplo Australia, que lo hace de forma bianual, no anual, también está en fase de implementación. Tal es así que la Sociedad Española Europea de Radiología Torácica, la ESTI, desde el 2020 ya ofrece un certificado para aquellos radiólogos que estén interesados en formarse en el screening de cáncer de pulmón mediante el TAC de baja dosis. ¿Cuáles son las nuevas perspectivas del futuro?
pues es un cribado basado básicamente en modelos más de riesgo, ya no modelos determinados según la edad y la historia de tabaco del paciente, sino intentar llegar a más parte de la población de riesgo mediante estos modelos de riesgo. Uno de los más conocidos es el PLCO, entre otros, puesto para ejemplificar que, por ejemplo, aparte de la edad o el tabaco, también tiene en cuenta la etnia, antecedentes personales familiares de cáncer, el EPOC, el nivel de educación o incluso el índice de masa corporal. Y el objetivo es llegar a un cribado personalizado con intervalos de tiempo que sean personalizados. Además, es muy importante también que dentro de los programas de cribado se identifiquen a los no fumadores que son de riesgo, ya que el cáncer de pulmón no aparece en todos los fumadores. Y esto es especialmente importante en los países asiáticos, donde existen otros factores de riesgo. También incluir a aquellas personas que tienen antecedentes personales de cáncer, ya que uno de los principales factores de riesgo para desarrollar una neoplasia es haber tenido otra neoplasia, y es que de hecho el cáncer del pulmón es la segunda neoplasia más frecuente en pacientes oncológicos. Y finalmente también, como comentábamos al principio del panel, ¿no?, incluir la valoración del enfisema pulmonar y la enfermedad coronaria en el TAC de baja dosis, que esto pues todavía sobrecarga más al radiólogo a la hora de leer el TAC, ya que es uno de los sitios en los cuales la inteligencia artificial puede encontrar su nicho. Pero vamos a hablar estrictamente ahora sobre la segunda parte, que vendría a ser qué papel tiene la inteligencia artificial en el cribado de cáncer de pulmón y cómo puede ayudar al radiólogo. Pero antes de ello, vamos a hablar en primer lugar de una serie de conceptos básicos sobre la inteligencia artificial para saber, una vez hablamos de machine learning, de deep learning, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? La inteligencia artificial, por así decirlo, a grandes rasgos, es una ciencia que se dedica básicamente a hacer que las máquinas piensen y actúen como humanos. Y dentro de la inteligencia artificial, una subespecialización que encontramos es el machine learning, y dentro del machine learning, el deep learning. Entonces, ¿qué diferencia el machine learning de lo que vendría a ser la programación clásica, por así? La programación clásica, nosotros teníamos unos datos y unas reglas. Entonces, nosotros lo que hacemos es, estos datos los incluimos dentro de las reglas y entonces obtenemos una serie de respuestas. Pero el machine learning es completamente lo contrario, es decir, tenemos los datos y tenemos las respuestas que estos datos generan, las soluciones que estos datos generan, y entonces nosotros lo que hacemos es generar las reglas. Y el algoritmo más simple de machine learning que existe es la regresión lineal simple, es decir, ver cómo se relacionan linealmente unos datos, ¿de acuerdo? Unos datos, unas soluciones, las X y las Y, para ver cómo se relacionan y poder crear la recta. Entonces, para poder diferenciar lo que vendría a ser machine learning de deep learning, lo intento ejemplificar en este diagrama. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una imagen y el algoritmo tiene como objetivo determinar si esa imagen corresponde a un coche o no es un coche, entonces lo hacen de manera distinta. Machine Learning, o sea, lo que harán ambas herramientas serán, en primer lugar, ver las características de la imagen, analizarán la imagen y dirán, vale, voy a ver la textura, voy a ver el color, voy a ver la forma, voy a ver si tiene ventanas, voy a ver si tiene luces, y a partir de ahí determinará si es un coche o no coche. La principal diferencia entre el Machine Learning y el Deep Learning es básicamente que en el Machine Learning estos features, estas características que analiza de la imagen ya están prehechas, son los que se denominan como los handcrafted, ya están prediseñados y sabemos cuáles son. En cambio, con Deep Learning no tenemos ni idea de qué son. Nosotros introducimos la imagen en la red y será la propia red neuronal la que determinará básicamente cuáles son los parámetros que él considera más importantes, esos features más importantes para poder hacer la decisión final sobre si es un coche o no es un coche. Y si lo aplicamos, por ejemplo, dentro del mundo de la radiología y estrictamente con radiomics, los modelos de radiomics basados en machine learning, si nosotros hacemos una segmentación de, por ejemplo, una lesión sólida dentro de un TAC y podemos analizar, por ejemplo, la intensidad, la forma, la textura, y a partir de ahí determinar si es un tumor o no tumor, pero son features que nosotros ya sabemos que son así, son prediseñados. En cambio, con Deep Learning no, le meteremos el TAC o la lesión segmentada y él determinará qué es necesario para él para poder determinar si es un tumor o no tumor. Y eso es uno de los principales problemas también desde el punto de vista ético que tienen estas herramientas. ¿En qué se está fijando? ¿Es ético? Porque no sabemos bien qué está considerando para ser considerado que es un tumor o no. Vale, y ya hablando sobre qué papel tiene la inteligencia artificial en el cribado de cáncer de pulmón, si nosotros analizamos las distintas guías, ¿no?, sobre el manejo del nódulo pulmonar solitario, el LAMRATS, la guía británica, la guía Fleischner, pues vemos básicamente que existen una serie de parámetros, una serie de ítems que nosotros tenemos que valorar sobre estos nódulos pulmonares, ¿no? Uno de los más importantes es el tamaño, que se puede calcular bien mediante el diámetro o el volumen. Ya veremos luego que el volumen se considera mucho más fiable que el diámetro por los problemas que existen en los cálculos del diámetro, y también que puede infraestimar o sobreestimar el tamaño de un nódulo, y están incluidos en las distintas guías. La guía LongRatch y la guía británica ya incluyen el volumen dentro de la valoración del nódulo pulmonar. Después también la composición, si el nódulo es sólido, si no es sólido, si es subsólido, etc. Y después también uno de los factores más importantes y uno de los mayores predictores de malignidad, ¿no?, es su crecimiento. Y si nosotros hacemos tags de seguimiento y vemos que este nódulo crece, determinado tanto crece, pues entonces estamos
más seguros de que probablemente sea maligno y por tanto de que tendremos que o bien ya pasar directamente al tratamiento o realizar alguna biopsia para poder confirmarlo. Y esto sería, pues básicamente, la inteligencia artificial podría tener un uso dentro de estos distintos ítems que nosotros analizamos cuando nos encontramos ante un nódulo pulmonar solitario. Puede hacer detección de los nódulos pulmonares, puede hacer segmentación de los nódulos pulmonares, es decir, el cálculo del volumen y de los diámetros, la clasificación de los nódulos pulmonares, que al final sería lo mejor, ¿no? Determinar si estos nódulos pulmonares son malignos o son benignos, y otros como por ejemplo una reducción de dosis optimizando los parámetros de reconstrucción de las imágenes o intervalos personalizados de screening. Y estas herramientas de inteligencia artificial, cuando las aplicamos dentro de un ámbito clínico, se conocen como los Computer-Aided Design, los CADs, que existen distintos subtipos. En el cribado de cáncer de pulmón encontraríamos dos, los que serían dirigidos hacia la detección, los Computer-Aided Detection, ¿no? Que su función sería detectar los nódulos pulmonares, y aquellos que serían destinados más hacia el diagnóstico, ¿no? Los Computer-Aided Diagnosis, que sería caracterizar esos nódulos pulmonares, determinar si son malignos o no son malignos. Entonces, si vamos en primer lugar por lo que vendría a ser la detección de los nódulos pulmonares, como primer ítem que tenemos que valorar ante un nódulo pulmonar solitario, la definición de nodo pulmonar solitario es una pocidad focal que es bien definida o mal definida, que mide entre 3 y 30 milímetros y puede ser sólido, subsólido o no sólido, y son muy frecuentes. En los estudios que se realizaron, tanto el Nelson como el estudio americano, allá en principios de los años 2000 para el cribado del cáncer de pulmón, se vio que el 27% de los participantes en el caso americano y hasta el 20% en el caso del Nelson tenían como mínimo un nódulo pulmonar no calcificado, por tanto son muy frecuentes. La cosa es que la gran mayoría de ellos son benignos y esto implicaría un sobrediagnóstico. Hasta el 95% de los nódulos que encontramos en un TAC de tórax son benignos. Entonces, ya a principios de los años 2000 aparecieron los primeros CADs basados en la detección de estos nódulos pulmonares y estaban hechos con herramientas basadas en Machine Learning, que ya tenía una sensibilidad. Esto es solo una representación de dos de los estudios, de los muchos que hubo a principios de los años 2000, de estos sistemas basados en Machine Learning, que ya vieron una sensibilidad bastante elevada, superior al 90%, y en algunos estudios se hizo comparación con los radiólogos. Por ejemplo, en este estudio que tenemos aquí del 2012 se realizó una comparación y se vio con una sensibilidad del 96 versus el 78% del sistema de doble lectura por radiólogos. Eran muy sensibles, podían detectar los nódulos, pero tenían una serie de problemas. Y es que había una alta tasa de falsos positivos por nódulo detectado, hasta 7 o más por nódulo. Es decir, que por cada nódulo que detectaban, en UTA podían detectar hasta 7 falsos positivos. Y la sensibilidad para los nódulos no sólidos es inferior a la de los nódulos sólidos en estos sistemas de Machine Learning, hasta un 50%. Recientemente y en los últimos años han ido apareciendo ya los CADs que están basados en Deep Learning, en los cuales las sensibilidades siguen siendo elevadas, superiores al 90%, pero ha habido una reducción bastante significativa de la tasa de falsos positivos por TAC. Por ejemplo, en el Challenge de Luna 16, que se dieron los resultados en 2017, el algoritmo que tuvo mayor eficiencia tenía una sensibilidad del 97%, y esta tasa de un falso positivo. Y además también tenía mayor sensibilidad para detectar los nódulos no sólidos. Todo esto además también reduce el tiempo de interpretación del radiólogo. Se han hecho varios estudios en los cuales se estima aproximadamente que entre todos es un 20-25% de reducción del tiempo de interpretación del estudio. Y en términos generales, ¿no? Pues se considera que la sensibilidad de estos programas para poder detectar los nódulos pulmonares no es inferior a los radiólogos, pero el problema que existe son las tasas de falsos positivos, que a pesar de que los algoritmos de Deep Learning han ido disminuyendo en comparación con los de Machine Learning, sigue siendo relativamente elevada. Aquí es simplemente para ejemplificar un metaanálisis que se hizo sobre distintos estudios. Esta tabla son los estudios basados en Machine Learning, en los cuales ya vemos básicamente que la sensibilidad es elevada, en muchos casos superior al 90%, y que está para los distintos tipos de nódulos, tanto sólidos como subsólidos, como no sólidos, pero que si vemos básicamente en esta otra tabla, que es la tabla de los que estarían basados en Deep Learning, en estudios, se vio que la sensibilidad también es elevada, superior al 90% y más elevada que en el caso de los Machine Learnings, y también básicamente para los distintos tipos de nódulos, incluyendo los nódulos no sólidos, que tienen mucha más potencia los algoritmos basados en Deep Learning que no los basados en Machine Learning. Esto es una imagen extraída de un artículo que hacía precisamente esta comparación, simplemente es para ejemplificar. Aquí tenemos en el pulmón derecho, en el lóbulo superior derecho, un nódulo no sólido, un nódulo en vidrio deslustrado, que en la imagen B los algoritmos de Machine Learning no son capaces de detectarlos, sí que detectan algunos otros nódulos sólidos, que sería lo que tenemos representado en la imagen C, representado con los puntitos rojos. En cambio, si lo aplicamos dentro de un algoritmo de inteligencia artificial basado en Deep Learning, sí que es capaz de no solo de detectarlos, sino que también hacer la segmentación del mismo. Este es otro estudio
para ejemplificar, que salió hace poco en el European Journal of Radiology del programa de cribado chino, en el cual pues, vimos que los sistemas CATS vieron que tenían una sensibilidad superior al sistema de doble lectura que realizaban los radiólogos para la detección de nódulos pulmonares, 90 versus 76%, con una tasa de falso positivo de 1 por TAC, similar a lo que teníamos en el Challenge de Luna 16 que se expuso en 2017. Por tanto, es evidente que a medida que han ido pasando los años y estos algoritmos han ido progresivamente siendo más sofisticados, cambiando también la arquitectura de las redes neuronales, ya no sé, o sea, el nuevo state of the art ya no es básicamente las redes convolucionales, sino que se está pasando a hacer los transformers, que son distintos y que tienen todavía mayor eficiencia, y que por tanto se espera pues, que estos tasas de falsos positivos y la sensibilidad se mantenga elevada y disminuya los falsos positivos. Entonces, en el otro ítem, que sería la segmentación de los nódulos pulmonares, porque es importante, ¿no? Porque existe a la hora de calcular el tamaño de un nódulo pulmonar, existe una alta variabilidad no solo entre radiólogos, sino dentro del mismo radiólogo. Si le mandas medir un nódulo un día u otro, lo medirá de forma distinta y los diámetros que le saldrán serán distintos. Y es por eso se considera que el diámetro es un cálculo menos fiable que el volumen, y es que existe un error que se estima de 1,5 milímetros en el cálculo manual, y esto hace que en nódulos pequeñitos, cuando se calcula el volumen, conllevaría grandes cambios en volúmenes, que por ejemplo podría incluir que este nódulo cambiase de categoría o algo y conllevase más acciones que no serían necesarias. Por esa razón, tanto la guía británica como la LAMRATS recomiendan el cálculo volumétrico, y aquí es donde la inteligencia artificial, debido a que el cálculo volumétrico es costoso, cuesta mucho tiempo para el radiólogo hacerlo, pues como te lo pueden calcular de forma automática, pueden ser muy útiles en este aspecto. Además, también, como calculan el volumen, indirectamente también te pueden calcular el diámetro máximo medio, que por ejemplo la guía Fleischner es lo que tiene para el manejo del nódulo pulmonar. Y los métodos de Deep Learning, al igual que en los casos anteriores, son más precisos, si bien sigue existiendo una alta variabilidad entre los algoritmos, hasta un 25% de diferencia. Por eso se recomienda usar el mismo en los distintos follow-ups que se realizan del mismo paciente. Y ya en lo que vendría a ser, ¿no?, lo más importante, porque al fin y al cabo cuando realizamos un programa de cribado, lo que nos interesa, aparte del nódulo, sí, es muy interesante en calcular el tamaño, calcular el volumen, detectarlo, pero lo más importante es decir, bueno, ¿y esto es malo o no es malo?, ¿no? Es decir, clasificarlo según si es maligno o benigno. Existen también estudios basados tanto en Machine Learning como en Deep Learning en este aspecto, pero todavía queda mucho por avanzar en comparación con lo que vendría a ser la detección y la segmentación de los nódulos. Los modelos basados en Machine Learning ya obtenían métricas que eran bastante buenas, de 0,8. El AUC es el área bajo la curva, básicamente es una métrica que se utiliza en Machine Learning en la cual te dice cómo de fiable es la clasificación que está realizando. Por ejemplo, si tenemos un nódulo y hay que clasificarlo según si es benigno o maligno, la área bajo la curva te está diciendo cuán de fiable es el algoritmo para que esta clasificación que ha hecho sea correcta o no. En este caso, por ejemplo, del 80% con modelos ya basados en Machine Learning, y modelos basados en Deep Learning obtenían métricas mucho más elevadas, de 0,8, de 0,9, y uno de los estudios más sonados y que llevó más ruido fue el de Ardila en el año 2009, que fue publicado en la revista Nature, en el cual vieron una performance muy elevada, 94, 95%, con un 11% menos falsos positivos y 5% menos falsos negativos que los radiólogos. No obstante, luego se vio en otros análisis que no era mejor que la estrategia actual de seguimiento estrecho que ya se hace, porque actualmente cuando se detecta un nódulo que ya es sospechoso, se hace un seguimiento muy estrecho y no da tiempo a este nódulo a cambiar de estadio para que haya un impacto significativo en el pronóstico, y además tenía problemas metodológicos que limitaban su validez, entre ellos que, por ejemplo, no utilizaron radiólogos torácicos para hacer la comparación del algoritmo con lo que vendría a ser el radiólogo. Por eso es muy importante también ver, cuando sale un artículo de inteligencia artificial, qué exactamente se ha hecho, con qué se han comparado, cuál es el ground truth, para poder ver si verdaderamente tiene solidez y tiene una buena metodología. Además, no hay estudios que hagan subanálisis en función de si el nódulo es sólido o no, y en definitiva hacen falta bastantes más estudios. Este es un metaanálisis que se hizo de 6 estudios entre 2019 y 2022 de diagnóstico de cáncer de pulmón mediante el TAC de baja dosis, que se dedicaba a la detección y a la predicción de malignidad, y aquí el ground truth era la anatomía patológica, que es lo que nos interesa, que el nódulo sea maligno básicamente o benigno, y que sea determinado por anatomía patológica. Y ya se vio que la sensibilidad era bastante elevada, del 94% a la Bullet sensitivity. Vale, este es otro estudio en el cual también se hizo una predicción de malignidad del nódulo pulmonar, en el que el ground truth era la anatomía patológica o los 2 años de seguimiento, si estaba estable al cabo de los 2 años, pero se consideraba benigno, y ya obtenía unas métricas, unas áreas bajo la curva que eran comparables a radiólogos en los subsets que estaban enriquecidos con nódulos malignos. Y si vemos, por ejemplo, aquí en la imagen, este nódulo de aquí, ¿no?, que es considerado básicamente aquí en el lóbulo superior derecho, que tiene los márgenes lobulados, y que vemos básicamente que el lóbulo inferior, de hecho, que ya vemos que la inteligencia artificial
pues lo consideraba básicamente como maligno, al igual que los radiólogos. En cambio, por ejemplo, un nódulo que estaba en la base pulmonar aquí, bien definido, redonda, y que, por ejemplo, sería un nódulo que muy seguramente sea de origen ganglionar, pues tanto la inteligencia artificial como los clínicos lo consideraban básicamente como un nódulo benigno. Pero, por ejemplo, otros nódulos que conllevan más confusión, este de aquí, ¿de acuerdo? En el ápex derecho, la inteligencia artificial lo consideraba como maligno, en cambio, los clínicos había una gran disparidad porque lo consideraba como benigno, pero luego acabó siendo por anatomía patológica que era un nódulo maligno. Pero en otros casos, especialmente cuando el nódulo ya deja de ser completamente sólido y tiene ya, por ejemplo, un componente medio de sustrado que es subsólido, vemos que ya es cuando los algoritmos empiezan ya a ser menos fiables. Por ejemplo, aquí en esta última imagen, este nódulo, la inteligencia artificial dijo con un 70% de probabilidades que era maligno, mientras que los clínicos que no, y al final acabó siendo por anatomía patológica que no era maligno. Y en este estudio, por ejemplo, vemos lo que hicieron en este nódulo del ápex derecho, que es lo que decían los distintos participantes, y ya vemos, si analizamos, ¿no?, que bueno, hay solamente 4 radiólogos torácicos, el resto son residentes, incluso hay también neumólogos, por tanto siempre se ha de mirar toda esta metodología para ver verdaderamente si los datos que están presentando son fiables o no. ¿Y cuáles son otros usos que podemos utilizar, ¿no?, para estos algoritmos de inteligencia artificial? Pues algunos de estos usos que podemos utilizar son, en primer lugar, la biopsia virtual. Lo que nos interesa también es evitar procedimientos invasivos, ¿no?, y poder determinar ya la histología del tumor. Y existen algunos estudios que han sido capaces, por ejemplo, de diferenciar un adenocarcinoma invasivo de lesiones no invasivas en nódulos no sólidos con un área bajo la curva con una fiabilidad que es alta, superior al 90%. También detectar determinadas mutaciones, estos nódulos, para poder hacer terapia dirigida, por ejemplo, el PDL1 para la inmunoterapia o el EGFR, que ya obtienen también unas métricas que son bastante elevadas, entre el 80 y entre el 90%. También optimizar la dosis de radiación, aquí es probablemente donde está todavía más, donde está más avanzado, ¿no?, en el cual nosotros, mediante los algoritmos de reconstrucción de las imágenes basados en técnicas de deep learning, podemos llegar a utilizar tags de muy baja dosis de ultra low dose, que serían 0,5 milisieverts en comparación con los 1,5 que se utilizan actualmente con los de baja dosis, y que son capaces de detectar nódulos de más de 2 milímetros. Y ya definitivamente, si tenemos un conjunto enorme de datos sobre el paciente, esto es muy susceptible de ser incluido dentro de un algoritmo de inteligencia artificial para hacer intervalos de screening personalizados. Entonces, ¿en qué punto estamos actualmente sobre el uso de la inteligencia artificial, ¿no?, los programas de cribado de cáncer de pulmón? Que los nuevos modelos de Deep Learning parecen haber logrado una efectividad que no es inferior al radiólogo, especialmente en la detección, también en la segmentación, el cálculo de volumen y el diámetro, pero de todas maneras, de todos los estudios que hay publicados, existe todavía una falta de evidencia. ¿Por qué? Porque hacen falta más estudios comparativos entre lo que vendría a ser la inteligencia artificial y el radiólogo, y el tipo de estudio clínico que hace falta actualmente es un ensayo clínico aleatorio, con más datos clínicos en un escenario clínico real, ya que la mayoría son hechos en subsets, en lo que vendría a ser repositorios, en lo que vendría a ser datasets o estudios retrospectivos, y por tanto hace falta esta robustez, hace falta esta validez externa para poder decir estamos ante una herramienta que verdaderamente es efectiva y que puede ayudar al radiólogo para el cribado de cáncer de pulmón. Y para el tema de la clasificación hacen falta más estudios donde el ground truth sea la anatomía patológica y no, por ejemplo, un consenso de 5 radiólogos para determinar si el nódulo es maligno o no. Actualmente no, serían usados como segundo lector o de forma concurrente con el radiólogo debido a esta falta de evidencia para ser considerados como primer lector, y de hecho los modelos comercializados actualmente, el propio comercial dice que están validados solamente como segundo lector de forma concurrente, no como primer lector. Desde que se ha visto es que debido a que estandarizan mucho la lectura del nódulo pulmonar, pues se reduce la variabilidad inter e intrarradiólogo, especialmente los follow-ups. Incluso ante la falta de radiólogos, ¿no?, se ha hablado también de que estas herramientas podían ser útiles evitando el uso de los radiólogos y usando, por ejemplo, técnicos de radiología para liberar la carga de trabajo. Si son lo suficientemente sensibles y específicas para detectar los nódulos pulmonares, aquellos tags que tuviesen nódulos al radiólogo, mientras que aquellos que no tuviesen nódulos pulmonares y que fuesen supervisados por los técnicos de radiología, entonces ya directamente pasarían al siguiente intervalo de screening que les correspondría. Y recordemos que esto ya se utiliza en otros tipos de screening, por ejemplo, en el cáncer de cervix, la atención de Papa Nicolau, la mira el técnico y si ve que no tiene ninguna alteración, entonces directamente el paciente no va al patólogo. En cambio, si la atención está alterada, sí que va al patólogo. Esto es una tabla de un artículo en el cual intentaba sintetizar cuáles son los siguientes pasos que necesitaban todos estos estudios de inteligencia artificial para poder ser incluidos dentro de un programa de cáncer de pulmón, de cribado de cáncer de pulmón, y vemos que tanto para la detección, segmentación como clasificación y predicción de la malignidad, lo más importante de todo es que se necesitan muchos más estudios, se necesita mucha más validez, estudios multicéntricos, estudios bien hechos, ensayos clínicos para poder ver el impacto real en la clínica de estos algoritmos. Entonces, ¿qué problemas afrontan actualmente
estos algoritmos de inteligencia artificial. Como he ido exponiendo a lo largo de toda la sesión, ¿no? Los estudios que ha habido hasta la fecha, incluso los estudios que ya validados y los softwares comercializados son muy heterogéneos, tanto en cuanto a su metodología como en sus métricas, que dificultan su comparación y cuestionan su fiabilidad, y por eso hace falta una validación externa en escenarios clínicos reales. De hecho, tal es así que para comerciar un CAD de estas características, tanto para obtener el CI Certification como la aprobación de la FDA, no es necesario un ensayo clínico aleatorio, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con los fármacos. Existen también, como hablábamos al principio de todo, de los problemas con la integración en el workflow del radiólogo, tiene que ser user-friendly, o sea que el radiólogo no tiene que abrir una ventana extra para poder aplicar, tiene que estar directamente implementados dentro. Y además que la tasa de falsos positivos todavía sigue siendo elevada, pero si son utilizados como segundo lector o de forma concurrente, esto se solventa en cierta manera. Tienen un alto coste que no son sostenibles, especialmente para los servicios de salud pública, y existen problemas éticos como por ejemplo el tema del black box, que luego hablaré de ello. Tal es así que todos estos, no solo en el cribado de cáncer de pulmón, sino también en otros tipos de estudios en los cuales se usa la aplicación de la inteligencia artificial en la salud, que las guías, por ejemplo, Consor o la Spirit están diseñando guías específicas para hacer unos buenos estudios, buenos robustos, con una buena metodología para el uso de estas herramientas de inteligencia artificial para ganar validez. Y hablando del término de black box, claro, uno de los problemas éticos que existen sobre esos algoritmos es no sabemos qué está pasando dentro del algoritmo, por eso se le denomina una black box, ¿no? Entonces, nos podemos fiar especialmente en el tema de salud, es ético fiarse de algo que no sabemos qué estamos midiendo, y dentro del deep learning existen ciencias, por así decirlo. Una de ellas es la interpretability, que intenta ver exactamente qué es lo que está haciendo la red neuronal en la imagen para predecir básicamente que eso es, por ejemplo, maligno o benigno. Esto es una imagen sacada de un proyecto que hice de final de posgrado, que el objetivo era diseñar una red neuronal capaz de clasificar, por así decirlo, la retinopatía diabética, los grados de retinopatía diabética, y aplicamos también un estudio de interpretability para ver exactamente en qué se estaba fijando. En la parte de la derecha vemos la imagen que salió, los puntos negros básicamente representan qué es lo que la neurona se está fijando para poder decir esto es una retinopatía diabética de grado 1, 2, 3 o 4. Y como vemos, si vemos la imagen de la cual se estaba basando, los puntos negros corresponden a las áreas de hemorragias vítreas, que esto es uno de los parámetros que se utilizan para ver la retinopatía diabética y clasificarla, y por lo tanto, pues, es una de las maneras que podemos solventar esos problemas éticos, que también son uno de los problemas más importantes de los algoritmos de inteligencia artificial. Y ya para acabar, simplemente, bueno, aquí os he puesto una página web en la cual están todos los softwares comercializados y que tienen el certificado europeo, que están basados en inteligencia artificial. Actualmente existen unos 209 en el mercado, y que sí, lo que hacemos es estratificar según el tag y basado en tórax. Hay unos 35, y la mitad de ellos, aproximadamente unos 17 y 18, están basados para luego que vendría a ser la detección de nódulos pulmonares. Si vemos uno de ellos, uno bastante importante, que es iDENS, si entramos dentro de su página web, pues vemos que bastante está todo bien especificado, ya que se dedican, están también los estudios. Por ejemplo, vemos que se dedica a la detección, a la cuantificación, tanto el cálculo de diámetros como volumen, al cálculo de lo que vendría a ser su crecimiento, ¿de acuerdo? Y también la clasificación, si son sólidos o no sólidos. Pero como vemos, y de hecho no existen actualmente ningún algoritmo que esté comercializado que sean capaces todavía de hacer una predicción de la malignidad. Y finalmente, ya como conclusiones, ¿no? Los nuevos modelos de Deep Learning son a priori no inferiores a los radiólogos, especialmente la detección también en la segmentación para el cálculo de volumen y diámetro, que eso es lo que hemos ido viendo. Y a pesar de que hemos dicho de que es necesario que haya una mayor evidencia, no mayores ensayos clínicos aleatorios, mayor robustez, mayor validez externa, se espera que en los próximos años, debido a la implementación de esos programas de cribado de screening, especialmente en países como por ejemplo el norte de Europa, que son los que van más avanzados, como Holanda o Reino Unido, pues aumentará la evidencia en los próximos años por disponer de datos que serían procedentes del cribado y de datasets públicos, y en escenarios clínicos reales se podrán hacer ensayos clínicos aleatorios prospectivos, y se verá verdaderamente si estas herramientas van a tener un alto impacto o no. No obstante, las tasas de falsos positivos aún elevada, que como he dicho, se espera que también se vaya reduciendo progresivamente cuando se vayan saliendo nuevas redes neuronales, como por ejemplo, como he dicho antes, los transformers, que son el state of the art, y ya no las redes convolucionales. Serán usados inicialmente como segundo lector de forma concurrente con el radiólogo, ya que todavía falta esta evidencia para ser considerados como primer lector, y esto permite reducir la carga de trabajo y mejorar la eficiencia del radiólogo. Y de hecho, la propia implementación de los programas de cribado de cáncer de pulmón conducirá, debido a la falta de radiólogos, forzosamente al uso de estas herramientas de inteligencia artificial, ya que si no, no serán coste efectivos, y especialmente si tenemos que además medir lo que vendría a ser el score de calcio
o también medir el enfisema, pues todavía nos ayudarán más si estas herramientas son capaces de hacerlo de forma automática. Y por esa razón es necesario conocer cómo funcionan y cuáles son sus limitaciones y sobre todo tener un conocimiento crítico y críticas, saber cuando estamos delante de un software en el mercado, pues qué estudios se han hecho para la validación de este software, qué datasets han utilizado, qué métricas, etcétera, para poder decir, vale, me puedo fiar o no me puedo fiar. Y bueno, referencias, y muchas gracias. Y dejo aquí el mail por si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Andreu. Coincido con varios de los, la verdad es que es un tema muy prometedor. Lo de la biopsia virtual me ha impactado casi. O sea que a ver hacia dónde vamos. Hay una pregunta de Víctor Pineda que dice si deberían realizarse ensayos clínicos con los algoritmos de inteligencia artificial, igual que como se hace con los medicamentos antes de su aprobación, o esto significaría una barrera muy importante para su implantación. A ver, bueno, lo lógico sería, ¿no? O sea, para la mayor validez científica te la da un ensayo clínico aleatorio. Y si para los fármacos, que al fin y al cabo, o sea, esto no son fármacos, son medical device, ¿no? Pero al fin y al cabo sí van a tener un impacto en la salud pública, un impacto en el manejo de los pacientes, lo lógico es que sean hechos con la mayor validez posible. Yo creo que sí. Y todo va a apuntar que con las nuevas guías que van a salir del Consor y tal para la inteligencia artificial, los nuevos estudios intenten hacerlo de esta manera. El problema que hay actualmente es que faltan muchos datos. Estos algoritmos necesitan muchísimos datos para poder ser validados y esto es la gran barrera que existe actualmente. Muy bien, muchas gracias. Y una pregunta de Carlos Fuentes que dice que aunque queda mucho tiempo para la aplicación plena de esas herramientas, ¿hasta qué punto cree que reducirán el factor humano en el diagnóstico? Como usted ha dicho, dice, al menos habrá que supervisar qué información maneja la inteligencia artificial. Sí, a ver, quiero decir, a ver, yo sinceramente, o sea, al principio de todo, ¿no? Cuando se empezó a hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Una famosa frase de, no me acuerdo quién era, pero que dijo que dentro de unos años ya no se deberían de entrenar a radiólogos porque la inteligencia artificial se lo va a comer todo, ¿no? A medida que han pasado los años, ¿no? Y viendo las limitaciones que tienen estas herramientas y tal, es evidente que al menos a corto o medio plazo no va a sustituir al radiólogo. Es decir, va a ser una herramienta que el radiólogo va a tener que trabajar con ella, no solamente en el cribado de cáncer de pulmón, sino en otros aspectos de la radiología, y va a tener que adaptarse y saber trabajar con ella y saber ver si es buena o no esa herramienta y si se puede fiar o no, pero es evidente que bueno, van a entrar y el tiempo dirá a largo plazo, pero bueno, por lo menos a corto o medio plazo todo apunta a que no van a sustituir a los radiólogos, siempre se utilizará como apoyo. Hay mucho tema ético también por en medio, tanto no... Ya que le queda. Al doctor Carlos Alexandres te felicita por la presentación, muy planteada y estructurada. Y salen aplausos por aquí. Yo quería preguntaros, no sé si estáis utilizando vosotros, o tú, Andreu, o Marcelo, algún algoritmo, a ver cómo es la experiencia, cómo lo veis. Quizás aquí Marcelo puede responder mejor porque como yo soy residente de cuarto año todavía no esto o sea, en Vallebrón está el Infervision, pero todavía no se utiliza mucho dentro del servicio, por así decirlo. Nosotros hemos estado usando uno, pero la verdad no lo usábamos a nivel asistencial, era un poco para probarlo, uno que medía varios ítems, enfisema, ground glass, y también tenía una detección de nódulos y te hacía automáticamente la volumetría de los nódulos y sus diámetros. La verdad es que los detectan bien, ¿vale? O sea, lo que pasa es que sí que la impresión es que detectan muchos que tú no les has dado importancia en tu valoración, ¿no? O sea, que dices, esto será cicatricial o esto no será o no sé qué, y el software pues lo detecta como nódulo y te lo mide. Pero bueno, quería felicitar a Andreu por la charla y también aprovechar esto para comentar una cosa sobre los softwares de cribado. O sea, yo creo que es imprescindible tener CAT y volumetría y ser todos conscientes de las diferencias volumétricas entre softwares, que él ya lo ha comentado, y por eso, por ejemplo, en Francia, que han puesto en marcha ahora un programa de screening
piloto enfocado a ver la utilidad de la inteligencia artificial. Han exigido que todos los centros que participen tengan el Audience, este software que has comentado tú en una de tus últimas diapositivas, ¿no? Y si no tenías este software no entrabas en el estudio. Y desde Cassandra también estamos intentando, que es complicado, que los centros que participen tengan el mismo software, o sea, alguna casa que nos ceda el software para hacer la lectura y valoración de los nódulos, ¿no? Porque no solo es lo del follow-up, sino que incluso en el inicial puede caer en una categoría o en otra dependiendo del volumen, y si hay errores de volumen, pues a lo mejor tú te haces el cribado en un sitio y caes en una categoría tu nódulo y en otra en otro. Y yo creo que todo esto aún le falta un poco de tiempo, ¿no? Para que los softwares de volumen sean homogéneos. Andreu, ¿qué piensas? Sí, sí, los distintos estudios hay bastante variabilidad entre casas comerciales y entre algunos que todavía no están comercializados. Ya digo, los estudios calculaban eso un 25%, que no es despreciable. Como tú has dicho, puede hacer un cambio de categoría y esto implicar más, o sea, un sobrediagnóstico podría implicar una biopsia necesaria. Por lo tanto, todavía hacen falta evidencia. Claro, y también te dicen que si te cambian el software, pues que tienes que volver a medir los que has medido ya, ¿no? O sea, cuando haces el control. Por esa razón también es lo que dice, que muchas veces estos programas piloto en otras partes no, que dicen que se ha de utilizar ese software y solamente este software, no cambiarlo cada 2x3, porque como todavía no son homogéneos entre ellos, que esto simplemente como no son homogéneos entre ellos, que esto ya lo que te está diciendo, aparte de lo buenos que puedan ser, pero hoy en día hay que pensar que desde el punto de vista tecnológico, la mayoría son muy similares, quiero decir, todo el mundo sabe, o sea, todas estas empresas saben hacer redes neuronales que son prácticamente igual de potentes. El problema es con los datos con los que los entrenan. Entonces, claro, esto ya refleja un poco toda la heterogeneidad que hay, ¿no? Y que todavía no está nada estandarizado. Y por ahí, y por eso salen distintas maneras de hacer las mediciones y tal, porque han estado entrenados con datasets distintos. Claro, yo veo que es un problema en el futuro, porque tú, cuando un servicio decida qué software quiere o cuál, claro, en el mercado es lo que tú has comentado, hay 14 softwares que dan cosas parecidas, ¿no? O más. ¿Y por cuál te decides? Porque casi todos con lo que estamos trabajando es con demos que nos dejan, con trials, con work in progress. Por eso digo que todo esto aún para implementarlo asistencial aún estamos un poco lejos. Y que también deberían... Perdón, no. No, sí. No, sí, pensando que si se hace el programa nacional de screening, lo suyo es que vaya todo con la herramienta para todos iguales, ¿no? Que sí, sí, esa es la idea, ¿no? Pero que claro, la casa comercial lo tiene que ceder, bueno, o sea, que es complicado, ¿eh? O sea, en este francés no lo ha cedido, o sea, los centros que han participado tenían que tener el software, lo consideran como fuese, ¿sabes? Creo que también ayudaría un poco, ¿no? Que las casas comerciales dijesen exactamente, o sea, qué han utilizado, ¿no? para hacer su entrenamiento, ¿no? Y su validación, que sean muy claros sobre estrictamente los datos que han utilizado para tú poder tener una opinión, porque, por ejemplo, si son datos que están desbalanceados, pues tendrás problemas de performance del algoritmo. Quiero decir, eso también es otra cosa que debería de también ser obligatoria, entre comillas, ¿no? O sea, tú cuando haces un ensayo clínico en fármacos te dicen las cohortes que utilizan, ¿no? Pues lo mismo debería de ser utilizado también en los algoritmos de inteligencia artificial. No solo para testearlo, sino también cuando lo están diseñando. Es una de las cosas que creo que se debería de hacer. Pero es muy complicado lo de la ground truth que has dicho, ¿no? Porque realmente, o sea, todos los algoritmos, nódulos benignos con confirmación anatomopatológica les faltan. O sea, ¿por qué no? Entonces usan seguimiento, estabilidad. Claro. Y todos sabemos que hay cánceres de pulmón de muy lento crecimiento, con lo que hay ahí un overlapping de lesiones. O sea, es muy complejo, la verdad, hacer todo. Sí, ¿no? Porque hasta qué punto tienes que, estos que son de lento crecimiento, los tienes que detectar de nuevo, ¿no? Que sí, no. Vale la pena de detectarlos, es que claro, sí. Habían algunos estudios que lo que hacen no es... Muy bien, no hay... que lo que hacen no es el assessment del nódulo pulmonar en sí, sino que directamente hacen la volumetría entera del pulmón y en base a ello estiman el riesgo de cáncer de pulmón de este paciente. ¿Vale? Ya no solamente por el nódulo, sino teniendo en cuenta todo. Existen algunos, todavía faltan muchos, pero bueno, algunos resultados serán prometedores también en este ámbito. Es que con la potencia que tienen estas herramientas puedes hacer esto, si quieres.
ya veremos a ver cómo acaba avanzando. Bueno, a ver qué vemos, sí, a ver, Sí. a ver cómo va yendo. No hay más preguntas. Felicitaciones al proyecto. Mira, ahí sí, ahora ha salido una. Rafael Marcos Grajera dice: felicidades, el proyecto Cassandra considerará la inteligencia artificial para la lectura de los tags. O sea, el proyecto Cassandra dice que hay que tener un CAT y un sistema de volumetría para leer los tags. ¿Vale? Si el sistema CAT, claro, ahora estamos intentando que sea uno para todos los centros, ¿no? Pero digamos que esto es complicado. Pero bueno, la idea es seguir en ello. Si el CAT y esto es Machine Learning o Deep Learning, no hemos entrado ni hemos... lo único que digamos que los centros que lo lean sí que han de tener estas dos herramientas, o es una básicamente, porque la mayoría de los CATs pueden hacer volumetría a la vez. Eso sí, que está puesto en el proyecto. Y tenemos eso, reuniones con 3 casas comerciales, a ver si conseguimos lo de que haya un software además homogéneo para todos los centros. Que claro, sería en la nube, se tendrían que enviar imágenes a la nube y luego devolverlas, porque... Ese es otro de los problemas. Ya, por eso digo que no, que... Sí, sí, el cloud system o el on-site system es otro problema importante. Claro, Que... Pero las casas on-site en 40 centros no te lo van a poner, o sea que sería cloud, con lo que hay problemas de envío según los centros. No, todo esto estamos en conversaciones, pero sí que está puesto, que CAT y volumetría es imprescindible para el Cassandra. Vale. Pues, ok, dicen. No hay más, de momento no hay más preguntas, no sé si alguien se anima a última hora, pero bueno, son las -5, o sea que si no sale nada más, Víctor, si quieres hacer las conclusiones. Muchas gracias, Noemí, y muchas gracias, Marcelo, también por tus excelentes aportaciones. Como experto que eres y que estás promoviendo el programa este de screening, que es un reto brutal, ¿no? Y que a ver para dónde vamos. Y bueno, sobre todo felicitar a Andreu porque ha sido una presentación excelente con un montón de conceptos muy interesantes que nos han planteado muchas dudas, pero también nos ha enseñado un poco para dónde iremos, ¿no? Que todo es muy cambiante, que hacer predicciones es complicado y el que hizo predicciones, como has dicho, fue Geoffrey Hinton, ¿no? Un gurú de la inteligencia artificial y se equivocó. O sea que... Obama lo referenció también, o sea que... Sí, exacto, que bueno, que ya veremos para dónde va. Realmente hay muchas incógnitas, pero lo que está claro es que el programa de screening, como has comentado, pues tiene sus beneficios. Has abierto una puerta muy interesante que es el tema del programa de screening personalizado con modelos predictivos, no aplicar a todo el mundo el mismo programa de screening. Yo creo que eso es muy interesante y que también es para donde hay que ir mejorando lo de los programas de screening que se han aplicado hasta ahora. Y sin duda, como decía Marcelo, ¿no? O es con inteligencia artificial o no será. Es que ya desde el punto de vista, como has enseñado, que tiene que ser con volumetría y es como recomiendan las sociedades, pues para hacer estos estudios con volumetría es imposible, es un trabajo de chinos, ¿no? Hacer screening con volumetría sin ayuda de estas herramientas, ¿no? Que ya has explicado, desde hace tiempo tienen muy buena sensibilidad y lo que han mejorado los últimos años es la especificidad para evitar el sobrediagnóstico, sobre todo. Y ya veremos cómo se avanza en la clasificación, ¿no? Lo que sería la caracterización. La detección funciona bastante bien, pero la clasificación es más complicada porque, como habéis comentado tanto tú como Marcelo, no están basados en análisis con anatomía patológica como gol estándar, ¿no? Y hasta que esto no se haga realmente es complicado. No sé, yo sin más no tengo nada más que añadir, solo felicitaros a todos por la excelente sesión, creo que hemos aprendido mucho y no sé si queréis añadir algo más, Andreu, Marcelo. No, nada, que muchas gracias por estar aquí, por escucharme y por las buenas palabras y nada. Espero que a ver cómo avanza todo esto los próximos años y a ver qué tal acaba. Pero bueno, yo creo que sí, que acabará implementándose todo esto y tendremos que habituarnos a trabajar con esos algoritmos. Sí. Yo nada, felicitar otra vez a Andreu y estar totalmente de acuerdo. O sea, esto
lo que no va tan rápido como preveían, digamos, a muchos gurús, pero que realmente, o sea, se acabarán llegando e implantándose, ¿no? Muy bien, de acuerdo, pues cerramos la sesión de hoy y os esperamos todos en la sesión de mañana en la plataforma. Muchas gracias y hasta luego, que vaya bien. Muchas gracias. Hasta Adiós. luego. Chao.